gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar de la evolución de las campañas electorales en la era COVID y la experiencia electoral en Colombia. Acompáñenos, por favor. Y ya estamos listos para hablar de este tema. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el maestro Yuri Beltrán Miranda, a quien le doy, como siempre, la más cordial bienvenida. Amigo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, usted lo reconoce. Actualmente es director general de Capicúa Consultoría y también profesor de la UNAM, pero ha estado en diferentes órganos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos. Y le damos la más cordial bienvenida. Yuri Beltrán. Lucy, qué gusto platicar contigo y por supuesto con el auditorio del Tribunal Electoral. También fuiste consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debo decirlo. Y bueno, pues, ¿quién mejor para hablar de esta evolución de las campañas electorales, Yuri Beltrán, en la época de la COVID? ¿Sí han evolucionado notoriamente, fundamentalmente, o solo se trata de un cambio de creatividad y comunicación? Yo lo que te diría es, a partir de el arribo de esta pandemia, las campañas evolucionaron de manera importante. Pero hay que distinguir dos procesos, Lucy. La digitalización de las campañas era un proceso que ya venía caminando desde antes, era un proceso que cuando menos tiene unos 10 años que ha estado ocurriendo. Y por el otro lado, efectivamente, la sanitización de las campañas. Para las autoridades electorales es un tema novedoso, es un tema complicado, porque por un lado se debe, Lucy, garantizar el derecho a la información, por el otro lado garantizar la equidad en las contiendas y en tercer término reducir contagios. Y para las autoridades electorales estar administrando los tres procesos, equilibrando los tres procesos, es complejo. Hace aproximadamente un año, la OEA sacó una guía para la administración de campañas en épocas de COVID. Y lo que la OEA sugiere es algunas medidas como muy básicas que se deben de seguir en las campañas electorales para poder armonizar los tres objetivos: el derecho a la información, la reducción de contagios y la equidad en las campañas. Por ejemplo, proponen diseñar un protocolo para actividades de campaña que sea exigible a todos los candidatos y que se conozca de antemano. Establecer límites a los asistentes por reunión. Promover actividades al aire libre. No es lo mismo tener una reunión fuerte o con muchos asistentes dentro de un auditorio cerrado que tenerla en un parque público. Procurar que no haya traspaso de objetos, de folletos, de cualquier documento de mano en mano, porque ese paso de mano en mano puede ser una fuente de contagios. Y yo lo que te diría, Lucy, es, hemos aprendido a fuerza de ensayo y error en este tema de las campañas. Por eso es muy importante, primero, incluir a las autoridades de salud de cada país en la toma de decisiones, para saber exactamente en qué momento de la pandemia se está, para saber exactamente qué se puede esperar de las siguientes semanas o de los siguientes meses, pero también tiene que tomar decisiones electorales la autoridad. Y te cuento de algunos errores que se han cometido. Por ejemplo, en la primera vuelta de la elección peruana, el organismo electoral de aquel país tomó una decisión que parecía plausible: segmentar por horarios en qué momento irían las personas adultas mayores, en qué momento irían otros grupos de edad, en qué momento irían los jóvenes. Y llegaron a la decisión de que los adultos mayores serían las primeras personas convocadas para ir en las primeras horas de la mañana. Dos problemas ocurrieron con eso. Primero,
como abrieron tarde las casillas, pues los adultos mayores tuvieron que esperar largas horas parados afuera de las mesas de votación para poder votar. Segundo, muchos de ellos fueron acompañados por jóvenes que no pudieron votar en ese momento, sino hasta en la tarde. Entonces tuvieron que hacer un doble trayecto. Parecía una medida plausible, una vez que se aplicó, pues quedó claro que era un error. Para la segunda vuelta de Perú ya no aplicaron esta misma medida, de la misma manera que todos los países latinoamericanos vamos aprendiendo de las experiencias de los demás y ya no se cometió la misma regla en otras naciones. Yo creo entonces, Yuri, que como a todo el mundo, a las elecciones, pues también nos sorprendió la COVID y hemos hecho, pues como dices tú, una serie de ensayos y errores, pero basándonos específicamente en lo de la campaña, yo te diría, esas campañas tradicionales de volanteo, de pegotes, de visitas a veces personales de los candidatos, ¿esas ya quedaron atrás o vamos a tener campañas híbridas? Yo creo que vamos a tener campañas híbridas. Insisto, la digitalización ya venía desde que empezaron ya las vacunaciones más fuertes y empezó a reducirse los focos rojos que existían alrededor de la pandemia del COVID. Las distintas naciones han estado volviendo a los actos de campaña tradicionales. Pero insistiría, eh, eso ocurre al paralelo de un proceso de digitalización de las campañas electorales que venía ocurriendo de tiempo atrás. Pero si uno piensa, por ejemplo, en la elección de Trump, pues la elección de Trump, la campaña de Trump, inclusive en esta de hace algunos años, en el centro de la pandemia, no se puede explicar sin actos masivos. La de Yacu Pérez en el Ecuador es por mucho el candidato de los indígenas en ese país, pues no se puede entender esa campaña sin los actos masivos. En Costa Rica, pues a pesar de que es un país muy digitalizado, con mucha presencia de dispositivos digitales, de todas maneras las campañas presidenciales han ocurrido sobre todo en medios presenciales. Y sobre esto, Lucy, quisiera yo llamar la atención del auditorio sobre los riesgos que existen. Miren, es interesante, es plausible que estemos migrando hacia campañas cada vez más digitales, pero para el administrador electoral y sobre todo para quien juzga las elecciones, en el caso mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hay retos importantes. Lo principal es que conforme van migrando las campañas a las redes sociales, perdemos tramos de control sobre lo que ocurre en las redes sociales. La legislación electoral mexicana, las reglas de fiscalización, por ejemplo, son exhaustivas en cuanto a que la autoridad electoral debe de ir a los eventos de campaña, debe de hacer una contabilidad de los materiales que están expuestos en esos eventos de campaña, pero poco dice sobre las redes sociales. Entonces, primero, tenemos menos recursos para contabilizar lo que está ocurriendo en las redes sociales. Segundo, la legislación no nos da dientes para poder investigar adecuadamente lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y un problema muy importante es la desinformación que puede ocurrir en las redes sociales. Hay que ver el caso brasileño, por ejemplo, a través de WhatsApp se estaban divulgando mentiras importantes alrededor de las redes sociales. En el caso del Brexit en Gran Bretaña, se divulgaron mensajes diferenciados para cada grupo de edad con las consecuencias que ocurrirían de no votar por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, ese problema, la desinformación, es un foco rojo que nos prenden las redes sociales. En el anverso,
podemos ver los enormes beneficios que nos está dando la digitalización de las campañas. Empezaría por un diálogo más franco, más abierto, más directo y mucho más rápido entre el candidato, las candidatas y la ciudadanía. Me gustaría preguntarte precisamente sobre eso. Esto que tú lo ves como la parte buena de las campañas digitales, ¿trae a los jóvenes, a las y los jóvenes, trae nuevas ideas para atraer más gente a las campañas y a la vida política, a la participación política? ¿Tú crees que tengan nuevos significados las campañas digitales? Por supuesto, los jóvenes han sido profundamente atraídos por las campañas en redes sociales, han sido profundamente atraídos por las campañas en Internet y se han ido migrando a las distintas plataformas en las que los jóvenes están conectados. Recientemente TikTok ha sido la plataforma más importante para los jóvenes. Los movimientos sociales que se generaron en Ecuador, en Colombia, poco antes de que empezara la pandemia, las movilizaciones chilenas que dieron origen a la constitución que están estrenando, no se explican sin la presencia de las redes sociales y sin la presencia de los jóvenes. Pero no nos equivoquemos. Los adultos no jóvenes también ya se digitalizaron, quizás están en otras plataformas. En Estados Unidos dicen que el Facebook, que antes era la plataforma de los chavos, pues ahora es la plataforma de los adultos, Sí. pero distintos grupos generacionales están pendientes de sus teléfonos, están pendientes de las redes sociales y entonces los equipos de campaña han aprendido a mandar distintos mensajes segmentados para cada grupo de edad y eso la verdad es que creo que está trayendo un diálogo más franco y trae a los candidatos, a las candidatas, mejor información de las expectativas de política pública, de las demandas de política pública que tiene una sociedad en un momento dado. Yuri Beltrán, los community managers son ahora los reyes de las campañas y te preguntaría, ¿son más instantáneas, más prácticas, incluso con más y mayor público? ¿Las ves así, si las vemos desde el punto de vista digital? Sí, los community managers ahora tienen una vertiente electoral y al revés, la administración electoral ahora tiene una vertiente digital en la cual tiene que estar investigando, tiene que estar aprendiendo y tiene que estar innovando. Yo creo que nos ha dado una penetración importante en algunos grupos que de otra manera no estarían pendientes de las campañas electorales. Piensa, por ejemplo, en alguna persona que no puede salir de tu casa por la pandemia o porque tiene alguna discapacidad o porque es una persona adulta mayor que ya no tiene mucha movilidad. Bueno, esas personas, las campañas encontraron la manera de llegar a sus domicilios y poder penetrar, poder dialogar con ellos y poderles ofrecer mensajes interesantes. En ese sentido, la digitalización de las campañas ha traído beneficios muy importantes. Pero ciertamente a mí me preocupa muchísimo la manera en la que puede haber flujo de recursos no detectados alrededor de las campañas digitales que pasen abajo del radar de las autoridades administrativas e inclusive de las autoridades jurisdiccionales. Y segundo, el problema de las noticias falsas, el problema de la desinformación que pueda estar ocurriendo en medio de estas campañas digitales, Lucy. Así es, Yuri Beltrán, vamos a una pausa, regresamos porque estamos ya en el punto central de esta conversación. Le invitamos a que se quede con nosotros. Pausa, regresamos.
Estamos de regreso y en un principio del programa le conté que íbamos a hablar de la experiencia en Colombia y es que Yuri Beltrán va llegando prácticamente de Colombia donde, bueno, hubo elecciones legislativas, pero son muy importantes. ¿Nos quieres contar, por favor, también ahí qué sucedió con las campañas y por qué son tan importantes estas elecciones para Colombia? Y además, el dato fascinante de esas nuevos conceptos en Colombia para la votación. Por favor, Yuri. Lucy, efectivamente Colombia tuvo elecciones congresionales y estas se inscriben en una nueva etapa para Colombia. Primero, te puedo decir, son las primeras elecciones como post-uribista, es decir, la presencia de Álvaro Uribe, aquel presidente tan popular en su momento en Colombia, ya no es lo que divide al electorado, ya no era el principal issue en la cuestión del electorado. Y hay que decir que Colombia ha sido muy importante en proponer medidas afirmativas para la composición de su Congreso. Parte de su Congreso se vota en una boleta especial para las comunidades indígenas o para las comunidades afrocolombianas o para las comunidades en el exterior. Tienen una boleta específica para votar por personas que representen a esas comunidades en concreto. Pero esta elección está estrenando eso que decías tú, dices bien, Lucy, una medida fascinante. Como recordará el auditorio, Colombia acaba de salir de un proceso de pacificación después de años de guerrilla y en el medio de ese proceso de pacificación se llegó al acuerdo de que hubiera 16 circunscripciones especiales de paz en aquellas zonas más vulneradas por la violencia. En esas 16 zonas donde antes no se votaba, simplemente era un territorio tan peligroso que no se podía votar ahí. Se decidió que ahora no solamente sí se iba a votar y se instalaron medidas de seguridad para que pudiera haber casillas en esos lugares y se decidió escoger en esos 16 lugares a 16 representantes de las víctimas. ¿De las víctimas de qué, Lucy? Pues de las víctimas de la violencia, de las víctimas de la violencia de las guerrillas o de las víctimas de la violencia perpetrada por los paramilitares, e inclusive se reconoce de las víctimas de la violencia perpetrada por el Estado colombiano. Cualquiera que sea el origen de la violencia, quienes hubieran sido víctimas de esa violencia pudieron ser postulados como candidatos en estas circunscripciones especiales y fueron votados a principios de marzo para formar parte del Congreso colombiano. No sé si se entiende la pluralidad que va a dar eso al Parlamento colombiano. No solamente tener la presencia indígena, la presencia migrante, todos estos grupos de edad que están ya considerados en su legislación, sino como un proceso de reparación del daño de tanta violencia, pero además como de un proceso de mejor comprensión de la crisis de violencia que sufrió y en alguna medida todavía vive el Estado colombiano, tener representantes directos de las víctimas de esas circunscripciones especiales. Entonces la mirada internacional estaba puesta en si se iba a poder votar desde esas circunscripciones especiales o no, en el entendido de que son zonas todavía violentas y zonas que comprometen la posibilidad de participación. Y la buena noticia, y así lo han reconocido las misiones internacionales que estuvimos presentes en las elecciones de Colombia, pues es que lo lograron tener una participación razonable en esas zonas de conflicto y con eso incorporar a la toma de decisiones a más de 1 millón de colombianos que de otra manera y en otros momentos no tenían acceso a la participación. Pues nuestro reconocimiento a Colombia se adelanta en materia de derechos humanos, se adelanta en temas electorales. ¿Y qué sucedió? Hicieron campaña de la manera tradicional, ¿verdad, Yuri? No hubo allá tanta digitalización. No hubo digitalización de las campañas o no más de la que hubiera ocurrido
con este proceso que está ocurriendo en todo el mundo de migrar hacia las redes sociales. Y el caso colombiano nos permite abordar también un tema importante, y es que cuando las campañas son subnacionales o distritales, como en el caso de una campaña congresional, el contacto cercano entre el candidato y la ciudadanía resulta ser más importante. Hay más presencia física de los candidatos. Te diría yo, el fenómeno que se ha registrado en el mundo es hacia una digitalización de las campañas nacionales, de las campañas presidenciales o senatoriales, pero en las campañas de regiones más pequeñas, como pudiera ser un diputado, una diputada, lo que estamos viendo es todavía una presencia importante de los recorridos en calle, los mítines, las asambleas en algunas colonias o barrios, porque es ahí donde se genera el contacto cuerpo a cuerpo y el diálogo franco entre candidatos y ciudadanía. Bueno, te voy a preguntar, Colombia estaba en campaña, pero ahora sigue en campaña porque eligió a 3 candidatos para las presidenciales. ¿Es así? En efecto, Colombia decidió distinguir su elección congresional, esta que acabamos de tener en marzo, de la elección presidencial que se llevará a cabo en mayo. Y en el marco de la elección congresional se llevaron a cabo elecciones primarias. Las 3 coaliciones que se formaron en Colombia eligieron en esas elecciones primarias a su candidato presidencial. Y la verdad es que me parece un ejercicio de democracia intrapartidista bastante interesante. Se juntan distintos partidos políticos, forman una coalición, pero en lugar de que sean los dirigentes de los partidos políticos los que deciden quién va a ser el candidato, someten esa decisión a la ciudadanía. Y entonces, pues se tenían candidatos de cada uno de los partidos que componían esas coaliciones, y fue la ciudadanía la que por su voto directo decidió quiénes iban a ser los candidatos. Problemas para la administración electoral. La gente llegaba a la casilla a pedir el voto de la coalición de su preferencia, y una vez que tuviera la boleta, la tarjeta electoral, le dicen los colombianos, de la coalición de su preferencia, entonces emitía el voto por el candidato que más le satisfaciera. Pero eso trae un problema, y es que tengo que pedir la tarjeta de la coalición de mi preferencia, y eso lo escuchan los demás, entonces trae vulneraciones a la secrecía del voto, porque la gente empieza a saber cuál es la coalición de la preferencia de cada quien. Algunas misiones internacionales observaron esa vulneración a la secrecía del sufragio, y pues se van a tener que tomar medidas distintas para las siguientes elecciones primarias que se lleven a cabo en ese país. Pero ojo, atención, también en Colombia se recibió el voto de las y los colombianos en el extranjero. También tienen esa posibilidad. Sí, y de hecho son uno de los primeros países en la región. Desde los años 60 están recibiendo el voto de los connacionales en el extranjero. Lo hacen de manera presencial. Aquí en el consulado que tenemos en la Ciudad de México, el consulado colombiano en la Ciudad de México, pues pudieron ir los colombianos que viven en este país a emitir su sufragio. Lo hicieron de manera anticipada y lo hacen, es una fiesta para los colombianos poder votar desde el extranjero. Se ponen lugares de comida, lugares de música, y se vuelven momentos festivos para la emisión del sufragio. Y bueno, te quería yo preguntar, es una fiesta votar, es una fiesta ejercer el voto, pero para muchas personas en el mundo, en la región, Yuri, es una carga la campaña. A veces pesa la campaña, porque a veces empiezan muy temprano, terminan muy tarde o todo el tiempo están en campaña. Ya para concluir este programa, nada más decirme, ¿qué piensas de eso y el futuro de las campañas? ¿A dónde vamos? Mira, yo lo que te diría es, ha sido muy importante la migración de las campañas hacia la digitalización. Eso nos ha permitido que ocurra en el momento que para cada quien es más conveniente. Cada quien ve su teléfono en el momento que quiera, en el momento que tiene disponible, en el momento que sea de su interés. Y nos permite dialogar
mejor con las candidaturas. La pandemia no ha sacrificado la participación ciudadana. De hecho, lo que vemos en la región es que casi todos los países que volvieron a hacer sus elecciones después de haberlas pospuesto, después de haberlas postergado por algunos meses, mejoraron sus niveles de participación porque el interés público por la política sigue vivo a pesar de las condiciones sanitarias que se están viviendo en la región. Colombia, estábamos hablando de ellos, tuvieron una tasa más o menos del 50%, una tasa baja comparada con otros países, y tiene que ver con los incentivos que tiene la gente para ir a votar. Normalmente la gente participa más en elecciones presidenciales que en elecciones congresionales, y hay que decirlo, está en el interés de las candidaturas, de los partidos políticos, pues hacer una oferta atractiva que jale a la gente a votar. Yo disiento de quienes piden que haya voto obligatorio para mejorar la participación electoral. Por el contrario, creo que el incentivo único para la participación electoral debe ser la calidad de las propuestas que hagan los partidos y candidatos. Y bueno, vuelvo a la pregunta, Yuri, ¿tú piensas que en general la campaña debe ser más corta desde el punto de vista de la ciudadanía o más larga desde el punto de vista de las y los candidatos? Ahí todavía seguimos en esa duda. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que las campañas tienen que tener una duración suficiente para garantizar el derecho a la información. Ese es el objetivo central, que la gente pueda obtener información suficiente para decidir el sentido de su voto, pero sobre todo en los países que privilegiamos el uso de recursos públicos para pagar las campañas, pues tenemos que ser mesurados en el tiempo, porque campañas largas implican necesariamente mayores costos para el erario público. Bueno, pues llegamos al final con interesantes conclusiones. Nos llevaste por un recorrido en la región muy interesante, el protocolo de la OEA, nos trajiste mucha información muy importante. Yuri Beltrán Miranda, muchas gracias. Te invitaremos próximamente. Ha sido un gusto platicar contigo y con el auditorio del Tribunal Electoral. Muchas gracias y gracias a usted por haber estado aquí en Justicia Electoral, la semana online, un programa del Tribunal Electoral. Hasta la próxima.